Muy buenas Sí, noches. Una vez ¿no? más tengo el gusto de entrevistar a José Carlos Huayhuaca. Esta vez el motivo es la presentación de este libro que se llama Del libro a la pantalla, Relaciones del cine y la literatura, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. José Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Qué gusto conversar una vez más. Sí, qué gusto estar en Balicha celebrando la publicación de este libro que sé que ha tenido varios años de preparación, ¿no es verdad? Sí, no obstante que en el presente siglo he publicado 5 libros, este es a la vez el más antiguo y el más reciente. Es el más antiguo porque lo comencé el año 2000 y es el más reciente porque lo terminé el año pasado. Revisando el índice es interesante, tiene 4 partes. eh, ¿Por qué su estructura? ¿Por qué la estructura que tiene el libro? Así es, comienzas. Sí, tiene 4 partes, en realidad tenía en el original 5 partes, pero por razones de extensión, que es un factor comprensible en materia de editorial, vamos, de trabajo editorial, esa quinta parte se tuvo que eliminar y la quinta parte consistía en 3 guiones, en 3 adaptaciones hechas por mí de 3 obras literarias que estudio dentro del libro, de tal modo que había una conexión. Bueno, esa parte se ha perdido, pero no lo esencial. Las 4 primeras partes son lo esencial. ¿Y por qué están ordenadas de esa manera? Me parece que lo he hecho en base, en primer lugar, a la extensión. Los primeros textos son más breves, los últimos textos son más extensos. Entonces hay una especie de, lo diremos así, un crescendo O de una conmiseración con el lector para que vaya de a pocos. para que vaya de a pocos, que entre por un camino un poco más suave, menos exigente que lo que va viniendo. Ese Pero me creo pareció. que ese camino menos exigente es desde tu perspectiva, porque desde la perspectiva del lector no necesariamente podría ser así. Por ejemplo, em, en literatura superficial, si bien es un texto sumamente ágil, muy informado, nos lleva a un tema sumamente complejo. Es decir, que la complejidad de tus textos tienen una compensación con la liviandad con las que uno lee. Cree que está leyendo una cosa fácil de digerir. Sin embargo, nos estás diciendo cosas sumamente complejas. Creo, creo entenderte, y veré si es en el sentido correcto. Me estás señalando que el texto conceptualmente es complejo, y si es que es así, estoy de acuerdo, conceptualmente lo es, pero que la escritura le brinda, le otorga liviandad, una facilidad en la lectura. En todo caso, si eso lo he logrado, me tranquilizas, porque ese era mi propósito. Eh, Volviendo a literatura superficial, en este texto tú haces una crítica muy seria a los narradores, a los nuevos narradores, que muchos de ellos quizás han crecido con el cine, valgan verdades, o han crecido con la industria cinematográfica y escriben con la esperanza de que su novela se convierta en una obra preciada o apetecida por los cineastas o los guionistas. ¿Es así? sí, creo que el título de alguna manera lo va indicando. La literatura se ha vuelto superficial. Si nosotros nos remontamos al siglo anterior, nada más, para no irnos más allá,
desde los años 20 con Joyce y con Proust y con, en fin, los grandes, con Faulkner, con este y el otro, los grandes nombres del canon. Era una literatura tremendamente compleja y para bien. En cambio, la literatura que se practica en estos días y en todos los idiomas está a tal grado influida por la presencia de lo audiovisual, llámese cine, televisión, vi- videos y, en fin, todas esas cosas, incluyendo TikTok y no sé qué y no sé cuántos, esa visualidad que nos rodea ha terminado haciendo que los nuevos escritores se valgan de los instrumentos del cine. Yo estudio en el texto que has mencionado, estudio casos en Francia, en Estados Unidos, de una literatura exitosa literariamente, que es de una superficialidad poco menos que indignante. Y lo dicen los mejores estudiosos. Estoy recordando al gran crítico literario francés Antoine Compagnon, y él dice, lo que escribe un nombre, otro y un tercer nombre de la literatura de este momento francesa, eh, parecen las novelas fáciles del siglo XIX. Y efectivamente, ese retroceso ha habido. Ahora bien, hay que reconocer, y lo digo también en el texto, que hay algunos autores, Russell Banks me viene a la memoria, lamentablemente muerto hace poco, o Kazuo Ishiguro, que se dieron cuenta de esto y se esforzaron porque sus libros fueran prácticamente inadaptables. Es un poquito heroico eso, de tal forma que hay excepciones dignas de aplauso, pero en todas partes el universo audiovisual está entrando por todas las esquinas de la escritura literaria. Y es, Sigamos en la primera parte del libro y comienzas con una escena de la maravillosa película Pasaje a la India y da la casualidad que esa escena no está en la novela. así es. Explícanos eso. ¿Cómo no? De todas maneras, para el espectador, quisiera hacer una precisión, que estás hablando ahora no del texto literatura superficial, que es He el tercero, saltado a sino al primer Tribulaciones de texto, Adela Cuesta, el que abre el el libro. libro. Efectivamente, se trata en ese caso de un tema muy interesante, muy, muy interesante. No sabes cuán interesante. Sí, creo que yo lo abordo en varios momentos del libro, pero en fin, es lo que creo. El lector, una vez que lo revise, estará de acuerdo o no. Me refiero a lo siguiente. La adaptación cinematográfica de la literatura, de la buena literatura en este caso, debe ser fiel. En otras palabras, el realizador no debe inventar. Es un problema peliagudo, porque en muchos casos las novedades que los realizadores que adaptan obras literarias aportan son desastrosas. Es decir, no son coherentes con el resto del tema, generan una serie de confusiones y cosas así. En otras palabras, defectos. Siempre, no en absoluto. Hay muchos casos en que ocurren pequeños milagros. Por ejemplo, en el caso de Pasaje a la India, la gran película de David Lean, basada en la gran novela de Forster M.C. del Foster. mismo título, encontramos que en esa adaptación, que es muy fiel en general, muy fiel, de pronto la escena más brillante, desde mi punto de vista al menos, pero creo que todo el mundo ha apreciado esa escena, me parece, la escena más brillante fue totalmente inventada por David Lean, es obra suya, no proviene del libro. ¿Y por qué la aplaudo yo?
porque no obstante ser una invención, es profundamente congruente con el espíritu de la obra. Es más, lo expresa incluso mejor. Y creo que mi texto, o al menos, digamos, me propuse que mi texto lo demostrara. Eso es. Y bueno, pero para eh, mm, hincarle el diente, digamos, a, a lectoras y lectores eh, sobre este texto de Tribulaciones de Adela Cuestet, el tema es sumamente interesante y que David Lean lo encontrara en esta Virgen victoriana, como la llamas en el, en el, en el ensayo, pones en el tapete un tema tremendamente moderno que es la sexualidad femenina, ¿no? La compleja sexualidad femenina de la cual la India está totalmente em, despercudida. En cambio, para el mundo victoriano de ese entonces, que podría decirse que sigue existiendo en algunas esferas del mundo femenino, es sumamente interesante. Lo es, estoy de acuerdo y supongo que es uno de los aspectos que me movió a escribir este estudio. De todas maneras, hay que aclarar que la novela y por tanto la película se ubican en las primeras décadas del siglo XX. Y cuando hablo del personaje victoriano, ya es un personaje, digamos, pasado de moda, entre comillas, porque en realidad estábamos en la época subsiguiente a la época victoriana. Pero los personajes que llegan a la India, los personajes ingleses que llegan a la India, lo hacen todavía con esa mentalidad que estamos denominando victoriana y que creo que todos nos entienden. Entonces, que eso vaya por delante. Y efectivamente, la experiencia que ella tiene al llegar a la India, tan diferente como lo acabas de señalar, en ese aspecto cultural, sexual, sensual, etcétera, tan diferente, la deja trastornada, aún sin que ella se dé cuenta. Y de ahí la conducta, no le contaré a Al los lector espectadores, no les contaré de lo que trata la película o de lo que trata la novela a ese grado para que la puedan ver si o es el que ensayo. tranquilos. Pero el tremendo problema existencial en que ella se mete es producto de no resolver ese problema. Pero lo más interesante, creo que hice en el texto, es ayudarme con el maravilloso fragmento que cito de Virginia Woolf, la gran autora inglesa también contemporánea de Forster, el autor de Pasaje a la India. Entonces, cito a ella, que era una mujer, y una mujer que se planteó con profundidad el problema de la sexualidad y cómo compagina con la temática que tú has señalado. Me da la impresión que si he tenido éxito, ese sería el aspecto más bueno del Bueno, ensayo. saltemos un poquito y también vayamos a esta, esta tremenda disyuntiva del cuento peregrino. Esa es una otra excelente elección tuya para describir las relaciones entre el cine y la literatura, donde realmente hay un desencuentro que que solo encuentra el autor al final en la literatura y no en el cine. Es cierto, creo yo, que el caso de ese texto es también, digamos, tiene también su gracia. Pero en este caso, la gracia consiste en una inversión total.
de lo que el libro hace en los otros aspectos. Voy a aclarar. En los otros textos, el libro estudia adaptaciones de la literatura al cine. En este texto sobre la película basada en la obra de García Márquez, se trata de lo contrario. En otras palabras, primero estuvo la película de Jaime Humberto Hermosillo, el director mexicano, y después estuvo el gran cuento de García Márquez, que si no me recuerdo mal, corresponde a su libro 12 cuentos peregrinos, y que se llama eh, Alguien vino a llamar por teléfono o algo por el estilo. Solo vine a llamar por teléfono. Solo viene a llamar por teléfono. Fue así. Conversaron García Márquez con Hermosillo, el cineasta, de una anécdota que García Márquez había escuchado de labios de alguien que conocía. Le interesó muchísimo el asunto a Hermosillo y le propuso hacer una película. García Márquez, que siempre se interesó en el cine, se prestó para hacer el guión y se lo entregó a su amigo Hermosillo, quien filmó la película con supuestamente todas las de ley. Lo que pasa es que cuando yo vi la película, me pareció una película llena de defectos. No es que es una película, no sé, no es que sea una película desastrosa o ni siquiera mala, pero una película fallida. Adolece de muchísimas debilidades dramatúrgicas, visuales y así. Sin embargo, García Márquez, cuando habló de la película una vez estrenada, la elogió. Yo supongo que por generosidad o porque no quería herir a su amigo, pero algo le quedó en la cabeza. Nunca lo dijo él, sino son las deducciones de quien escribe, mías. Tuyas. Algo le quedó en la cabeza de profunda insatisfacción. Entonces escribió un artículo periodístico. El artículo periodístico salió después de la película, un artículo delicioso, y después de eso, muchos años después, se le ocurrió juntar el artículo periodístico con la película de Hermosillo y escribir este cuento espléndido, que es Solo vine a hablar por teléfono. Entonces, es una adaptación del cine a la literatura y no de la literatura al cine. Esa es su novedad. Realmente la dialéctica que existe entre ambas artes, digamos, podría llevarnos a pensar que es una relación llevadera, ¿no? Que sí, que se puede hacer fácilmente de una novela un buen cine. ¿Es siempre así? ¿Es posible? No, no creo que siempre sea así. Eh, es verdad que ambas artes, la literatura, sí, la literatura, cuando digo literatura en este caso me estoy refiriendo naturalmente a cuentos y novelas solamente, no a los otros géneros de la rica literatura. Es verdad que el cuento, la novela y el cine son narrativos, los tres. Los tres son esencialmente narrativos, incluso el cine documental es narrativo. Eso tienen en común y les permite en esa medida dialogar. Pero revisemos por un momento la narratividad de un autor como Proust. En su famoso libro, pues el más famoso de todos, lo que cuenta, lo que narra, es de una inacción, vamos a decirlo así, de una no acción O sea, no pasa tan, nada tan, aparentemente. tan radical que un cineasta, digamos, me imagino que se encuentra como atorado. El cine es, desde su nacimiento, tiende, no diré ese, tiende a la acción. Es decir,
las cosas se dan a través de acciones, de diálogos, de eh, conflictos interpersonales, etcétera. Y si te enfrentas con una obra que es una rememoración, que son este tipo de cuestiones las que nos cuenta el realizador y nos llega a fascinar con ello, estamos ante una especie de muralla. Y de hecho, cuando se ha adaptado esa obra de Proust, han habido muchas adaptaciones. Yo conozco algunas, tres me parece conocer. Ah, han habido problemas serios, muy serios. La adaptación, precisamente, transformar una materia y llevarla literaria y verbal y llevarla a otro medio, simplemente deformó la materia. Quien lo hizo mejor que todos fue el cineasta chileno, el nombre se me ha ido en este momento, que hizo una de las adaptaciones. La filmó en París cuando él ya vivía allá. Es muy delicada, es estupenda, pero solo habla naturalmente de un fragmento de ese vasto mundo narrado en varios tomos por Proust. Pongamos un ejemplo más familiar a nosotros. Pongamos el ejemplo de la novela de Bryce, Un Un mundo para mundo para Julie. Julius, que es Yo, cercano, ¿no? que admiro enormemente la novela, traté de adaptarla muy temprano, cuando la conocí en los años 70, finales de los 70, intenté adaptarla. eh, y comencé a escribirla y me di cuenta que había un aspecto de la obra que era inadaptable, por lo menos a mi criterio. ¿Cuál es ese aspecto? Ese aspecto es que se trata de una obra que no ocurre en un tramo de tiempo específico, ni siquiera ocurre en una serie de tramos temporales separados entre sí. En otras palabras, no es que una parte de la historia suceda en unos cuantos días, una semana o un mes, y la siguiente parte de historia, que haya un salto temporal y la siguiente parte sea 10 años más tarde y la siguiente, como tantas películas que hemos visto, y no hay ningún problema con eso, no es así. En esta película de lo que se trata es de esa serie de infinitesimales cambios que sufre la vida de un niño, en este caso el protagonista, Julius, sin que él se dé cuenta ni los más cercanos a él. Y sin embargo está dejando de ser ese niño de 8 años y tiene ahora 9 y luego tiene 10 y luego tiene etcétera, etcétera. Esa, ese factor de esta obra extraordinaria, ¿cómo lo trasladas al cine? Con una serie de 10 actores, No, con no, maquillaje, porque es con... otra cosa lo que te está diciendo el novelista, ¿no? No te está Así es. diciendo Entonces, el eh, paso del tiempo, sino el cambio del niño en el tiempo. me pareció que Y sí, deformar ese aspecto central de la novela era a tal grado alteraba su esencia, que era mejor simplemente dejarlo de lado y se acabó. Y de hecho, cuando trataron de adaptarla una serie de cineastas a lo largo de 50 años, o 40, o sabe Dios cuántos, nunca se llegó a realizar la obra. Uno tras otro, yo creo que se encontraban con esa dificultad que yo había detectado en su momento. Ahora bien, todos sabemos que existe una película con ese título y que ha circulado. Confieso que no la he visto, pero podría apostar que esa obra, que es posible que tenga un principio, medio y final como la novela y sea, digamos, convencional en ese aspecto, simplemente desobedece ese aspecto central para este lector de la gran novela de Bratz. Eso es. bueno, eh, un gran escritor, creo que para mí, de los grandes, grandes, William Faulkner, que fue escritor y guionista, era el personaje más eh, incapacitado para hacerle caso a nadie, ¿no? Él era lo que mandaba en su obra y en su manera de trabajar. Y nos entregó novelas extraordinarias que serán leídas
por generaciones ad infinitum. Y creo que en ese sentido, em, el, este libro nos permite darnos cuenta de que la novela y el cine están en un carril paralelo, pero que se van a juntar dependiendo de determinadas características. Eso me parece haber dicho, sí, sí. Ahora, en el caso de Faulkner, déjame regresar al hecho de que fue guionista en Hollywood, nada menos a la vez que escritor. Efectivamente, ¿cómo se podría explicar esto? Esto es una locura. El escritor más complejo de la literatura norteamericana de esos años, sus obras son casi ilegibles para muchos lectores sin buen Entrenados. entendimiento. eh, ¿Cómo es posible que se pusiera a hacer películas de Hollywood que todos sabemos que están regidas por el convencionalismo en una serie de sus niveles, por muy creativas que sean desde ciertos otros aspectos? Pero ahí debo hacer notar que me parece que jamás hizo un guión él solo. No. En ese tiempo Hollywood era una industria guionística. Es decir, un cineasta encargaba a un escritor determinado, a un guionista profesional determinado, le encargaba una historia o le compraba una historia a quien lo hubiese escrito y le pedía que hiciera el guión. Ese guión pasaba a manos de un segundo y un tercero y un quinto. En otras palabras, terminaba siendo una asamblea entera quienes escribían el guión. Entonces, en el caso de William Faulkner, él participó en una serie de los guiones de películas bastante conocidas en algunos casos, pero siempre acompañado de tres o cuatro más. Por Colectivos, tanto, ¿no? mal podría decirse que eran sus guiones. Pero Esa, era guionista, pero era un, sí, sí, creo pero que era de claro. sus trabajos alimentarios mientras él podía darse el lujo de producir sus extraordinarias novelas, ¿no? Efectivamente, esa fue su forma de vida. Bueno, tu, tu afición, porque realmente es una, no, no hay otra manera de decirlo, tu afán detectivesco de encontrar las relaciones de una película después de verla, cuando no están claras sus bases, sus fundamentos, sus orígenes, vayamos a decirlo así, te lleva a una investigación sin fin, detectivesca, efectivamente. Eso, por ejemplo, ha podido pasar con la invención de Marienbad o la invención de Morel. Sí, claro, te estás refiriendo a un caso en que es un caso complejo. Lo cuento, creo que con detalle en el ensayo, pero lo puedo resumir un poco toscamente a fines de nuestra conversación. Eran los años 60 y había irrumpido en el cine internacional, en particular en el cine francés, la maravillosa nueva ola, que era un conjunto de jóvenes locos, así parecían en ese momento, que comenzaron a hacer una película, un cine diferente. Entre esos figuró o se contaba Alain René, el gran cineasta, autor de una gran cantidad de películas, pero en ese momento creo que solo tenía una, Hiroshima, mi amor, que fue muy Celebrada. celebrado, sí, efectivamente. La siguiente película, que es la que hace el año pasado en Marienbad, pareció una novedad absoluta. De hecho, lo fue, porque Resnais, que como todos los noveleros, conocía profundamente la literatura internacional, sí, pero sobre todo, naturalmente, la francesa, contrató a Rob Grillet,
el autor el capitán del movimiento de entonces, el movimiento literario llamado Nouveau Roman, la nueva novela. Así como había la nueva ola en el cine, así hubo la nueva novela en la literatura narrativa. Se juntaron estos dos locos e hicieron esta película. Cuando la vi en su estreno acá en Lima, me quedé maravillado por una parte, por la brillantez cinematográfica, visual, musical, casi habría que decir, por su forma de fluir y desarrollarse, y no entendí nada. En mi caso fue el de todo el mundo. Hubo algunos que fingieron haberla entendido, no importa, era poco menos que ininteligible. No, Y sin sí, embargo, era, sí, realmente salías, ¿what? y sin embargo, la celebraron así en todas partes, en particular en Francia. Entonces sobrevino una anécdota que yo recojo y cuento en el texto, y es que los críticos más importantes de París de ese momento, los de la famosa revista Cahiers du Cinéma, Cuadernos de Cine, hicieron una entrevista con estos dos brillantes cineastas que habían dejado deslumbrados a Le Tout Paris, a todo el mundo. Muy bien, en el curso de esa conversación, uno de estos críticos, todos ellos eran muy cultos. Uno de esos críticos le dice a Roch Grillet, me pareció que su historia, el guión que usted ha escrito, se parece, me recordó una lectura que hice de una novela latinoamericana, La invención de Morel, de Bioy Casares. Y el otro, supongo, tú sabes que la entrevista fue escrita y publicada en una revista, pero uno puede suponer que se puso de todos los colores, se puso verde, pálido, sabe Dios, Roch Grillet, porque lo acababan de pescar. Él no había dicho nada, los créditos no dicen nada sobre el hecho de que la película, efectivamente, mejor dicho, el guión de Roch Grillet, efectivamente se había inspirado, por no decir basado, francamente, en la novela hoy célebre del Y hoy argentino Casares. Casares. Eh, eh, la película es el año pasado en Barimba y la novela es la invención de De Morel. Morel. Muy bien. Cuando escuchó esto Alain René, simplemente, claro, no se le ve la cara que puso, uno puede imitarlo, ¿no? En Pero retrospectiva. la reacción que tuvo fue como si le dijera, ¿y por qué no me dijiste nada al respecto? ¿Por qué me hiciste creer que tu Que tu idea, genio era sí, que no habías usado ningún material ajeno? Muy bien. Entonces yo parto anécdota. de esa situación, me divierto un poco con ella, no, no es que haya descubierto esa situación yo, la descubrieron los críticos franceses y después se supo, etcétera, etcétera. Lo que yo he hecho ha sido una cosa que me parece tiene que ver con lo que dijiste en la presentación de esta parte, y es que traté de desentrañar los sentidos que ocultaba dentro de su interior esta adaptación de René y Rodríguez, porque la novela original se deja entender perfectamente, es una novela es un thriller, es una ciencia ficción, es una fantasía, es todo eso combinado y quienes lo han leído saben que es totalmente legible. En cambio, la película que fue el resultado de ella es, pues, ya lo hemos dicho, Legible y hasta ingenua, ¿no? es indescifrable casi, pero era porque la adaptación solo tomaba unos puntos de la obra original y dejaba los otros. Entonces mi trabajo muestra con detalle, me parece que eso no se había hecho previamente, creo, muestra con detalle dónde se toma las ideas de la película, cómo las modifica y qué cosas nos muestra a los espectadores. Y por qué razón nos quedamos desconcertados y sin entender. Ese es el trabajo que hago ahí. Y al final llego
es un trabajo que me parece algo original, porque al final concluyo en algo. No diré en qué el lector, si se le ocurre leer el libro, el lector lo va a saber. Pero de pronto, cuando terminé el texto, me dije a mí, me quedé muy contento, tiene un final, vamos a decir, redondo, aparentemente. Cuando lo dejé unos días, algo me quedó dando vueltas en la mente y de pronto me di cuenta que era al revés. Pero no, esa parte me parece que es interesante. No es la primera vez que lo hago, además lo he hecho en otras ocasiones también. Tal vez la reacción de un escritor hubiera sido corregir esa parte supuestamente equivocada y retrabajar, reelaborar de la manera correcta como posteriormente el escritor se dio cuenta que debía ser. Pero yo cultivo el género del ensayo. Y el ensayo, como su nombre lo dice, es un género estupendo porque es tentativo. El ensayo va por aquí, pero también puede ir por allá y por este otro lado también. Y puede ensayar, trata. Así Trata, es, pero busca. pero debajo de todo eso está la pesquisa, claro, la búsqueda. Entonces, lo que hice fue no borrar, sino añadir. ¿Y cuál es ese cambio de sentido de la película? Es muy simple de decirlo en palabras, no sé cuán simple de entenderlo. Espero que quien lea el texto sí lo entienda plenamente. Y es que yo culmino diciendo que el texto, tanto la obra de Bioy Casares, cuanto la película de Resnais y Rob Grillet, digo que constituyen un caso extremo o una consagración del amor de la imagen. Perdón, un caso extremo de imagen del Del amor. amor. Imagen del amor. Entonces, y que esto es lo profundo Y también al revés, ¿no? Amor a la y de imagen, imagen pronto del amor. descubrí que era lo contrario, era el amor de la imagen. Es decir, lo que gana en estas dos obras es lo que otra persona, un psicólogo, un psicoanalista tal vez llamaría la alienación. El autor, Rob Grillet, estaba profundamente en el fondo alienado a la imagen, no al amor. Era el amor de la imagen, O así a como, la imagen. así como Rob Grillet y Resnais también estaban fascinados por la imagen, no por el amor. El amor era un pretexto. Y ese es mi descubrimiento. Porque Quedó, en Mariambat uno se la pasa cavilando, ¿no? Así, en tiempos muertos, a ver qué pasa, como en un, no claro, sabemos, aparentemente es una historia de amor, pues, ¿no? Pero eso aparentemente, ¿no? es un, Pero, pero las imágenes son espectaculares, ¿no? es un río de imágenes extraordinarias, Y claro. ella, cómo está vestida, vista, mostrada. En realidad es una maravillosa película, muy compleja, pero bueno, ya los lectores saben a lo que se van a enfrentar con esta primera parte, que también está dos grandes, uno francés y otro argentino, adorados por ti, Cortázar y Godard, ¿no? Sí, tengo un texto que fue publicado en realidad por la notable revista literaria peruana Hueso Húmedo, me parece que el 2016. Entonces retomo ese texto porque también es, creo yo, muy original. Eh, ¿A qué me refiero? Los que estudiamos las relaciones del cine y la literatura, por lo común, estudiamos adaptaciones. La adaptación que de la literatura se hace, se lleva al cine. Eh, o incluso el caso contrario, como ya lo dije, en el caso de García Márquez y Hermosillo, que fue al revés.
Pero, ¿qué hago en este caso? ¿Qué tienen que ver Cortázar y Godard? Nunca se conocieron, para comenzar. No estoy seguro que Godard haya leído jamás a Cortázar. Cortázar sí vio el cine de Godard, pero en el otro sentido no hay ninguna prueba. Tal vez sí, Seña. no. Lo que yo encuentro es que tienen dos espíritus, dos estéticas, dos evoluciones políticas idénticas, los dos. El texto es extenso. Cuando lo publicaron en Hueso Húmero prácticamente ocupaba casi la mitad de la revista. Es un texto extenso y detalla cada una de las coincidencias de estos dos grandes artistas que casi iban de la mano, estando a la vez muy separados, uno en la literatura y el otro en el cine. Y lo que detallo es todos esos aspectos. Por ejemplo, su relación con el lenguaje. La de ambos era idéntica. ¿A qué me refiero? Tanto Cortázar como Godard eran extraordinarios conocedores del lenguaje, de sus lenguajes, del francés y del español y de la literatura. No podía haber De mejores su arte narrativo también, ¿no? conocedores que ellos, y desconfiaban profundamente de la palabra, de la comunicación verbal, los dos. Y su obra proviene de esa ambigua relación con el lenguaje. Por ejemplo, ese es un aspecto que estudio. Vayamos a otro aspecto completamente diferente, su amor al jazz. Los dos, fanáticos del jazz, grandes Bueno, conocedores. pero quedémonos ahí porque dejémosle a los lectores del libro que Okay. descubran lo que realmente les está entregando en este libro. Em, Sin embargo, en la tercera y la cuarta parte, em, mm, uno dices tú que entregas lo más complejo. Em, a mí me resulta em, textos sumamente comprometidos, textos casi hechos con amor, con pasión, porque tanto Claves para un viaje a Italia narra una serie de situaciones que te hacen pensar que, bueno, que detrás de esas películas, o Atención, discúlpame, atención. Claves para Viaje a Italia es la tercera parte del libro. así es, ya me estoy refiriendo a la tercera y a la cuarta parte, ¿no? Ok, a los dos, de A acuerdo. las dos partes, porque estamos Continúa. hablando de viaje a Italia y al final tenemos a John Huston, nada menos, un grande. O sea, en la tercera parte tenemos a un grande, que es el gran italiano, y en el gran norteamericano, que son realmente personas complejas cada quien, pero que parecieras tú tener una comprensión de ambos sumamente interesante. Comencemos por Viaje a Italia. Ah, sí. También como suele ocurrir con las cosas que hago, el asunto parte de vivencias mías y pequeños descubrimientos que van armando el muñeco, digámoslo así. Todo comenzó cuando vi Viaje a Italia por primera vez. La película es de los años 50, pero nosotros en Lima la vimos muy tardíamente. Me parece que pudo haber sido en los 80, en la Filmoteca de Lima, que tenía ese mérito. Entonces la vi, me encantó desde el principio y, y todo me pareció bien. Ningún problema. Una película más muy buena de Rossellini. Luego
En ese tiempo, para ver una película no podíamos comprarla y ponerla o buscarla por internet. No, teníamos que esperar a que se reestrenara. Cuando se reestrenó, habiéndome gustado tanto, fui a volver a ver, corrí a verla de nuevo, pero con una diferencia. Entre una primera visión y la segunda, habrían pasado, pues no sé, 2, 3 años, hubo algo importante, que yo había leído un libro de James Joyce, gran autor, como sabemos todos, y entre ese libro había un cuento maravilloso, el más prestigioso del propio libro, que se llama Los Muertos. Muy bien, yo ya he leído Los Muertos, lo tenía fresco en la cabeza porque me apasionó la lectura. Pero viaje a Italia y de pronto en esta segunda ocasión, ¿qué descubro? Descubro Los Muertos. Es decir, pero este diálogo es de Los Muertos de Joyce. ¿Qué hace aquí? Esta situación me remite a Los Muertos de Joyce. ¿Cómo se explica? Revisé por todo sitio en la literatura que estaba a mi alcance. Todavía no había internet y estas cosas, pero digamos, tenía vinculación con bibliotecas importantes en Lima, personales e institucionales, y no había ninguna explicación, cero. La di yo. En ese sentido, creo que tenía razón mi querido amigo Constantino Carballo cuando en el texto que me dedicó, el estudio que me dedicó sobre esa, ¿no? Respecto a ese ensayo, o a ese libro, porque salió como un librito pequeño, pero editado. Constantino me llamó detective, como tú lo has hecho hace un rato, porque mi trabajo fue detectivesco. Aquí hay algo, un robo, un plagio, ¿qué es lo que hay aquí? Una Entonces coincidencia. me puse a desentrañar y descubrí algo maravilloso y que dio todavía más valor a la película de Rossellini, que ya me había parecido buena como a medio mundo. Descubrí que Rossellini estaba concursando con James Joyce. ¿Qué cosa Qué extraordinaria? pretensión, ¿no? Sí, porque agarra el mismo tema, pero se va por otro lado y da una visión completamente opuesta sobre esa materia. No tenía por qué decir, me Pero baso en este. concluyen en la misma, en el mismo fondo, ¿no? Cuando yo te hablo del amor y tanto en Los Muertos como en Viaje a Italia, es como el desencuentro en la pareja va creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Así es, pero con una diferencia. Ese desencuentro se da en los dos casos, por supuesto, pero en el caso del cuento de Joyce, la pareja está ahí, parece que sin ningún problema, parece una pareja feliz, y de pronto se llega al desencuentro. En el caso de Viaje a Italia, el desencuentro poco menos que se da desde el principio, solo que va creciendo, 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 y todos esperamos la ruptura total. Y de pronto, gracias a un milagro, Milagro. no ocurre eso. Y la pareja se encuentra ante la posibilidad, no es una película con Final tosco, feliz un tampoco, final ¿no? feliz, es una película con un final, digamos, muy Maduro. íntimo. Pero hay la posibilidad de que esa pareja se salve como tal y Hay un descubra, final abierto, digamos. redescubra el amor, cuando en la novela de Joyce lo que se ha descubierto más bien es la muerte. El amor, por una parte, está profundamente vinculado con la muerte. Uno tendría que leer el cuento para saber a qué me refiero, pero por otra parte, el amor se disipa. La muerte, en cambio, nos cubre como una nevada, como termina el cuento, una nevada en toda Irlanda que lo cubre todo. Así es la muerte, según Joyce. Según Bueno, Rossellini, así es pero, la vida. pero Houston tiene el suyo, ¿no? Bueno,
has saltado a la cuarta parte y es correcta la vinculación que has hecho, claro está, porque lo que estudio son dos películas de John Huston, por eso le llamo díptico a esa parte, a la manera digamos, de los cuadros, de la pintura, un díptico, porque en un caso, y les apodo triunfo y derrota. En un caso, la adaptación que hace Houston del gran cuento de Rudyard Kipling es un triunfo. Y la adaptación que hace en la segunda película de un gran cuento de James Joyce, Los Muertos, precisamente del que acabamos de hablar, a mí me parece una derrota. ¿Por qué esto de a mí? Porque la película es prestigiosísima. Así Ah, es, con todos los, grandes todos actores, los aplausos muy, en sí, todo el mundo. Eh, no creo ser la única excepción, pero te aseguro que no existen muchas excepciones considera que esta adaptación es una derrota, es fallida. Y el extenso estudio que le dedico, creo, lo demuestra. De tal forma que la gracia de esa cuarta parte de la película, del del libro, libro, que puede ser también una película. es la cuarta parte. La gracia es mostrar esta culminación del estupendo arte de Houston y este resbalón, diría yo, artístico existencial que se dio con su siguiente película, que fue la última en su carrera. Él murió antes del estreno. Y parece que él no la terminó, ¿no? Se ha considerado esa posibilidad. Y hay tanto estudioso de Houston que creo que hay una especie de consenso en que sí la llegó a terminar. Pero lo que yo digo es algo mucho más grave. No importa si la terminó él o no la terminó él. Lo que yo digo es que estaba tan enfermo, porque se murió poco después, a los 2 meses de acabar la película, antes de su estreno murió. Estaba muy mal cuando comenzó a hacerla. Lo que yo digo es que estaba tan mal que las decisiones que tomó de todo tipo, de uso de la cámara, de composición del cuadro, de guionización de la historia original, fueron producto de una fatiga profunda que estaba viviendo ese gran Que ya artista. estaba viviendo su final. Ujú. Estaba viviendo su final. Los testimonios de los técnicos que trabajaron con él hablan de cuánta pena daba verlo esforzarse, respirando apenas, porque lo que lo mató fue enfisema, esforzarse para decir cómo debía, ¿no? Lo que hacen los directores, haz esto, haz lo otro, etcétera. Entonces, ya no había posibilidad de que eso que hiciera, combatiendo su propia muerte, llegara a A algo, buen puerto. llegara a buen puerto. A mi modo de ver, no llegó en absoluto. A mi modo de ver, se equivocó desde el principio. Lo que pasa es que era tan talentoso que hizo una película que, digamos, no es que sea mala, es una mala adaptación. Ah, por supuesto. Digamos que es una película fallida, no una mala En todo caso, película, ¿no? discutible, porque Discutible. muchos dicen, estoy seguro que cuando, no, voy a decirlo de forma más directa. Yo vi esa película también varias veces, no muchas. Viaje a Italia la vi 500 veces, pero esta la vi, pues no sé, 2 o 3 veces no más. Y cuando en su estreno me pareció buena película. No había leído todavía la obra original. Me pareció una buena película. Nada maravilloso, como creían otros, pero bien. Cuando leí la obra me di cuenta que era una muy mala adaptación, aparentemente fiel, esto es lo interesante, y profundamente infiel. Y esto que puede parecer ¿no? Una frase juguetona,
lo demuestro, estoy seguro, en el texto que le dedico. Por eso le llamo ingeniería crítica a esa parte. Bien, Sí. hemos hablado mucho sobre del libro a la pantalla. Yo invito a hombres, mujeres, estudiantes, cineastas. eh, ¿Por qué no les muestras bien a los lectores la carátula del libro? Eso es. esta es la carátula. Porque han estado Se viendo la llama partecita. del libro a la pantalla. Por favor, búsquenla. Van a pasar excelentes ratos como yo he disfrutado leyendo los ensayos de José Carlos Boihuaca y que será presentado prontamente y estará en todas las librerías. José Carlos, ha sido un placer conversar contigo sobre este libro. Gracias por regalarnos esta magnífica obra que va a ser, estoy segura, un clásico de el hacer cine en el Perú. Muchas gracias por tu colaboración y por tu presencia en Balicha esta noche. Y muchas gracias a ti, por favor. Una vez más me das la ocasión de explicarme ante los amigos. Gracias. Qué ocurrencia cuando gustes.